Mucha gente cree que para avanzar siempre requieren de alguien que los levante, un apoyo que los respalde o un grupo que los impulse. Piensan que sin ese respaldo externo no podrán dar un paso seguro, pero esa mentalidad, en lugar de ayudarles, los ata. Porque cuando tu fortaleza depende de otros, tu camino nunca será sólido. He aprendido que los saltos más significativos en la vida ocurren cuando decides actuar por ti mismo, no por orgullo, sino porque comprendes en lo más profundo de tu ser que tu progreso no puede depender de nadie más. Y es en ese momento cuando descubres algo increíble, tu auténtica fuerza. La soledad, cuando se comprende bien, se transforma en una maestra paciente, enseñándote a enfocarte, a ser disciplinado y a tener resiliencia. No requieres de compañía para avanzar, lo que necesitas es determinación. Y cuando actúas desde esa certeza interna, el mundo deja de ser un impedimento y se transforma en el escenario de tu crecimiento. Lo primero que tuve que reconocer para transformar mi vida fue algo tan sencillo como doloroso. Nadie vendrá a salvarme. Nadie. Por mucho que te aprecien, por muchas promesas de apoyo que te ofrezcan, por muy cerca que parezcan, hay luchas que solo tú puedes afrontar. Hay noches sombrías en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más genuino son suficientes, porque hay sufrimientos que se deben sobrellevar en silencio, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará por ti. Y cuanto antes lo comprendas, más rápido dejas de esperar y comienzas a levantarte. Durante mucho tiempo estuve convencido de que en algún momento alguien valoraría mi esfuerzo, que alguien comprendería mi lucha, que alguien me ayudaría a levantarme cuando cayera. No era falta de experiencia, era agotamiento, esa necesidad tan humana de sentir que tienes apoyo, pero esa esperanza me mantenía vulnerable, porque en el fondo seguía pensando que mi progreso dependía de los demás. Hasta que un día, en medio de un golpe duro, lo vi con total claridad. Estaba solo. Nadie más podía tomar decisiones por mí. Nadie más iba a dar el siguiente paso. O lo hacía yo, o me quedaba atrás. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con palabras bonitas, llegó con sufrimiento, con silencio y con una determinación que no sabía que tenía. Comencé a cumplir con mis responsabilidades, aunque no hubiera nadie observando, a mantenerme firme desde adentro, aunque todo se desmoronara por fuera, porque comprendí que el verdadero carácter no se forja en compañía, se fortalece en la soledad. Y esa soledad, que al principio me daba miedo, se transformó en mi maestra. Me obligó a mirarme a mí mismo, a cuestionarme qué era lo que realmente deseaba, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué ya no podía dejar para después. Aprendí a confiar en mi criterio, en mi instinto, en mi habilidad para reconstruirme sin que nadie lo presenciara, porque cuando no tienes a nadie que te respalde, aprendes a avanzar con determinación, no porque seas invulnerable, sino porque no hay otra alternativa. Y esa necesidad despierta una fuerza que ni siquiera sabías que poseías. Desde ese momento dejé de esperar, dejé de buscar aprobación, dejé de anhelar ser salvado. Asumí la responsabilidad y en ese acto encontré una libertad que nunca había experimentado antes. Porque cuando lo que construyes ya no depende de nadie más, lo que logras es completamente tuyo. Lo que avanzas es genuino. Me di cuenta de que no hay nada más potente que un hombre que no necesita compañía para avanzar, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo requiere una visión clara y la determinación de seguir adelante, aunque esté solo, especialmente si está solo, porque ahí es donde surge el verdadero poder. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de solicitar desesperadamente apoyo emocional, ya que cuanto más dependa tu progreso del estado de ánimo de los demás, más frágil será tu camino. Es natural desear ser escuchado, animado y comprendido, pero cuando esa necesidad se transforma en una exigencia, entregas tu poder. Nadie tiene la obligación de motivarte, nadie vive para respaldarte. Cada individuo lleva consigo sus propias batallas, sus propias limitaciones, su propio desorden.
Y si cada vez que te caes esperas que alguien te levante, te quedarás en el suelo mientras las oportunidades pasan de largo. Yo lo experimenté. Compartía mis anhelos esperando recibir entusiasmo, contaba mis fracasos esperando consuelo, mostraba mis heridas buscando comprensión, y cuando no llegaba lo que anhelaba, me frustraba, me sentía solo. Pero no era soledad, era simplemente la realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie está obligado a estar presente en cada tropiezo. Comprender esto no me volvió insensible, me hizo más fuerte. El día en que dejé de esperar que los demás me entendieran, experimenté una sensación de libertad. Mis pasos ya no estaban atados a las reacciones de los otros. Aprendí a levantarme por convicción, no por los aplausos. Me di cuenta de que el verdadero apoyo proviene del respeto que te brindas a ti mismo al cumplir con tus responsabilidades, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que mantienes aunque nadie lo note. Porque cuando logras mantenerte firme en tus momentos más oscuros, cuando trabajas sin que nadie te observe, cuando construyes sin que nadie te aplauda, tu percepción de ti mismo se transforma. Te valoras más, y ese valor es algo que nadie puede otorgarte. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la perseverancia que no se ve. Dejar de necesitar mendigar apoyo no implica cerrarse al amor o a las conexiones profundas. Significa que ya no comienzas desde la falta, que ya no andas esperando que alguien te rescate. Caminas porque tienes claro quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete. Estás en el camino de convertirte en una persona íntegra y esa distinción lo transforma todo. Un hombre que asume sus emociones deja de exigir y comienza a ofrecer. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Ya no suplica, se sostiene. Y cuando alcanzas ese nivel, tu energía se transforma. Los demás te perciben de otra manera porque ya no dependes de la aprobación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o completamente solo. Y aún así, tu dirección sigue siendo clara. Ya no te mueve el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser observado, actúas porque sabes hacia dónde te diriges. Y si alguien decide unirse a ti, fantástico. Y si no, sigues adelante con la cabeza en alto, los pies bien plantados en el suelo y la determinación intacta. Esa es la clave que distingue a quien lo intenta de quien realmente lo consigue. Quien lo consigue no espera que le den palmaditas en la espalda, no busca la aprobación de los demás, simplemente respira profundo y continúa, porque entiende que lo que está construyendo no necesita espectadores, solo requiere disciplina, concentración y la decisión de seguir adelante, incluso en soledad, sobre todo en soledad, porque es en esos momentos, cuando nadie te observa, donde comienza a surgir la versión de ti que puede transformar todo. El tercer principio que tuve que tomar en cuenta fue dejar de quejarme. Quejarse puede parecer inofensivo, incluso algo habitual, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te pones a quejarte, le estás mandando un mensaje a tu mente de que no tienes control, que lo que pasa afuera es más fuerte que tu propia voluntad, que tus problemas son más grandes que tus decisiones. Y cuando repites ese mismo discurso una y otra vez, se va afianzando. Se transforma en una voz interna que debilita tu espíritu y apaga tus ganas de seguir adelante. Quejarse es el idioma de aquellos que ya han tirado la toalla en la construcción de su vida. Yo pasé años atrapado en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que hacían o dejaban de hacer los demás, e incluso de mí mismo. Creía que tenía razón, que era justo, y tal vez en parte lo era, pero una queja nunca me resolvió nada, nunca me dio más energía, nunca me acercó a mis objetivos. Al contrario, me hacía sentir como una víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca aparecían. Y lo más triste es que poco a poco me iba llevando al cinismo, a pensar que nada se transformaba, que nada valía la pena, que lo mejor era rendirse. Y ahí es donde comienzas a morir estando vivo. Hasta que un día, frente al espejo, me planteé la pregunta más dura de todas.
¿Cuánto de mi sufrimiento lo sostengo yo mismo al no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto lo he alimentado con mi inacción, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó, porque ese día dejé de hacerme la víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se queja, alguien que observa lo que está mal y lo enfrenta, no con lamentos, sino con esfuerzo, no con palabras, sino con resultados. Y comencé a cambiar el por qué por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No se trata de lo que deberían hacer los demás, ni de lo que el mundo debería cambiar, sino de mí. Hacerme esa pregunta todos los días me llevó a una transformación. Lo que antes consideraba obstáculos comenzó a verse como oportunidades. Allí donde había frustración, empecé a descubrir motivación. En los momentos en que pensaba en rendirme, empecé a tomar decisiones. Pasé de ser un mero espectador a convertirme en el protagonista de mi propia historia, y en esa acción silenciosa recuperé el respeto por mí mismo, porque cuando uno se queja, pierde su dignidad, pero cuando uno actúa, aunque sea con miedo o inseguridades, se levanta. La vida sigue siendo complicada, las injusticias continúan, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás arrodillado ante el problema, ahora te encuentras de pie y en movimiento. Y eso lo transforma todo, porque el mundo no le da nada a quien se lamenta, pero siempre abre caminos a quien persevera, a quien se levanta, a quien agarra lo poco que tiene y lo convierte en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si me falta algo, no me quejo, lo creo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos ni compañía, sigo siendo el mismo. Porque comprendí que quien se acostumbra a quejarse necesita cómplices para justificar su inacción. Pero quien lucha en silencio no busca excusas, busca un rumbo y tiene la firmeza de no volver a decir «no puedo», porque sí puedes. Solo necesitas empezar a callar la queja, respirar profundo y avanzar aunque estés solo, especialmente si estás solo. El cuarto principio que cambió mi vida fue aprender a forjar mi propia disciplina cuando no había nadie que me empujara. Seamos sinceros, es sencillo cumplir con las tareas cuando tienes a alguien que te está mirando, cuando sabes que hay ojos sobre ti, cuando existen plazos, normas y consecuencias bien definidas. Pero cuando estás a solas, sin que nadie te presione ni te corrija, cuando no pasa nada si cometes un error, ahí es donde realmente se muestra de qué estás hecho. El verdadero crecimiento no sucede en público, sino en la intimidad. En esos instantes en los que solo tú conoces si cumpliste o no con tus responsabilidades, me di cuenta de que mientras contaba con jefes, maestros o límites externos, era fácil mantenerme en orden. Pero en el momento en que esas estructuras se desvanecían, mi fuerza se desmoronaba. Me hacía promesas que no lograba cumplir. Hacía planes que nunca llevaba a cabo. Me fallaba a mí mismo. Y aunque nadie lo notara, yo lo sabía. Cada vez que rompía la norma en secreto, algo dentro de mí se iba debilitando. Porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir con la certeza de que no estás haciendo lo que deberías es una condena silenciosa. Ese día comprendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a despertarme a primera hora, nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a exigirme disciplina. Eso tenía que surgir de mí. Y cuando esa conciencia se establece, todo cambia. Dejas de actuar para complacer a los demás y comienzas a actuar para no traicionarte a ti mismo. Tu palabra se transforma en un compromiso y si dices que harás algo, lo cumples. No es que alguien te esté observando, sino que te lo prometiste a ti mismo y eso ya es suficiente. Esa disciplina no se aprende de un libro, se va forjando día tras día. Claro, a veces es incómoda y duele, pero es increíblemente liberadora porque llega un momento en el que ya no requieres que nadie te impulse ni te ponga barreras. No dependes de lo que pase a tu alrededor, solo de lo que tú decides. Te transformas en una persona que sigue adelante, incluso cuando no tiene ganas,
que cumple con sus responsabilidades aunque no reciba aplausos, que se mantiene firme aunque esté completamente solo. Quiero que grabes esto en tu mente. Tu disciplina es tu verdadera libertad, no es un encierro. Es una afirmación silenciosa de que puedes cumplir tu promesa incluso en los días más difíciles, de que no necesitas a nadie para ser leal contigo mismo. Y ahí, precisamente en ese momento, es donde surge el autorrespeto. Cuando te observas a ti mismo cumpliendo con la persona que te comprometiste a ser, eso no tiene comparación. Si este mensaje te toca, te invito a que te suscribas. Este canal está dirigido a aquellos que están forjando su carácter en la penumbra, para quienes no necesitan ser el centro de atención para existir. Y me gustaría que me dijeras en los comentarios qué hábito estás dispuesto a mantener, aunque nadie te lo pida. Escríbelo, no por mí, sino por ti mismo, porque cuando afirmas tu compromiso en silencio, tu vida comienza a transformarse de verdad. Recuerda, la disciplina no es lo que haces cuando te sientes inspirado, es lo que decides hacer cuando nadie te observa. El quinto principio que transformó mi vida fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación de los demás para seguir adelante. Pensar que necesitamos un bien hecho, un te admiro o un aplauso para continuar. Mientras nuestra fuerza esté atada a lo que piensen los otros, siempre seremos vulnerables, porque la validación externa es inestable, se diluye y, en la mayoría de las ocasiones, está influenciada por los miedos y limitaciones de quien la ofrece. Yo lo experimenté en carne propia. Pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me confirmara que iba por el buen camino. Cuando llegaba me sentía invencible, pero cuando no, me desinflaba. Comenzaba a dudar, a cuestionar decisiones que, en el fondo, provenían de una convicción auténtica. Y un día lo comprendí con claridad. El asunto no era que los demás no reconocieran mi valor, sino que yo mismo no lo estaba validando. No me bastaba con saber que lo que hacía era lo correcto. Necesitaba que alguien más me lo confirmara. Fue en una noche de frustración cuando me topé con una pregunta difícil. ¿Realmente necesito que alguien apruebe la vida que estoy construyendo? ¿Quiero ser un tipo que avanza por convicción o uno que depende del aplauso para seguir adelante? Ese fue el momento decisivo. Desde entonces comencé a cultivar un nuevo hábito, a mirarme con sinceridad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito, y si la respuesta era afirmativa, entonces eso era suficiente, lo sabía. Ese cambio interno me otorgó una fortaleza que nunca había experimentado antes. Porque cuando tu estándar interno supera las opiniones externas, ya no te detienes. Ya no te dejas influenciar, ya no te desmoronas tratando de encajar. Te vuelves firme, decidido, protegido por dentro. No fue un giro inmediato, fue un proceso de entrenamiento diario. Aprendí a reconocer mi avance, aunque nadie me aplaudiera. Aprendí a mantener mi visión, aunque nadie la comprendiera. Aprendí a caminar erguido, aunque el mundo pareciera ignorarme. Cuando aprendes a validarte desde adentro, cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas ser visto, buscas estar en paz contigo mismo, y esa paz no es negociable. Desde entonces me celebro en silencio cuando logro algo, me corrijo con firmeza cuando me equivoco, me hablo con respeto y me oriento con claridad. No necesito un escenario ni una audiencia, solo esa conversación constante conmigo mismo, porque comprendí que el verdadero respeto no se pide, se construye, y si deseas que los demás te respeten, primero debes dejar de rogar por su aprobación. Aprende a valorarte, a darte crédito desde adentro, a caminar con seguridad sin esperar aplausos, porque el mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide permiso para existir. El sexto principio que cambió mi vida fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con discursos de autoayuda ni frases bonitas para calmar la culpa, sino con acciones inmediatas, con pasos concretos que me devuelven al camino, porque entendí algo muy sencillo. No importa cuán fuerte, disciplinado o claro seas, te vas a tropezar.
Habrá días en los que no cumplas tu palabra, en los que tu rutina se desmorone, en los que el impulso te gane. Y es ahí, justo en ese momento, donde se mide tu verdadero compromiso. Cualquiera puede avanzar cuando todo va bien, pero el verdadero carácter se muestra en lo que haces después de cometer un error. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de reproches. Una decisión equivocada solía desencadenar un monólogo interno que decía: «La has vuelto a cagar, nunca vas a cambiar». Y ese diálogo de culpa, que se disfrazaba de exigencia, resultaba ser más dañino que el propio error, porque en lugar de ayudarme a corregir, me hundía aún más. Hasta que comprendí algo fundamental. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo utilizar para enmendar las cosas. El verdadero guerrero no es aquel que nunca tropieza, sino el que se levanta sin hacer un drama, el que corrige rápido y sigue adelante. Desde ese momento cambié mi perspectiva. Ya no me pregunto por qué volví a fallar. Ahora me cuestiono qué hago ahora para volver al camino correcto. Ya no me etiqueto como débil. Me digo la verdad. Bajo la guardia, pero aquí estoy de nuevo, listo para levantarme. He aprendido a perdonarme sin dejar de lado lo que me ha pasado, a reconocer mis tropiezos sin buscar excusas, a tratarme con compasión, sí, pero también con la exigencia de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Convertí este principio en una regla personal: levántate rápido. Haz algo de inmediato que te vuelva a conectar con tu disciplina. No lo pienses demasiado, no lo discutas. Actúa, porque cuanto más rápido actúas, menos espacio tiene la culpa para instalarse y más fuerte se vuelve el hábito de seguir adelante. No te estoy diciendo que ignores tus emociones, te estoy diciendo que no las uses como una justificación, porque si el dolor se convierte en un pretexto, te quedarás atascado y el tiempo no espera a nadie. Este hábito me ha salvado una y otra vez, me ha devuelto al camino cuando parecía que ya estaba perdido. Me ha hecho recordar que soy humano, claro, pero también tengo responsabilidades. Puedo cometer errores, pero jamás me rendiré. Y cada tropiezo, si lo enfrento de la manera correcta, puede ser la puerta a un nivel superior. Hoy no necesito días enteros para volver a encarrilarme. A veces, con un solo minuto de claridad, un gesto o una decisión es suficiente, porque la diferencia entre una persona común y una extraordinaria no radica en cuántas veces caen, sino en la rapidez con la que se levantan. Elijo ser ese tipo de persona que se sacude el polvo, que se pone de pie, aunque le duela, aunque esté solo, aunque no reciba aplausos, porque sé que cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable y más difícil de detener, y nadie puede quitarme eso. El séptimo principio que cambió mi vida fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, a trabajar sin depender de la motivación. Me di cuenta de que si mi disciplina estaba atada a mis emociones, entonces ellas siempre tendrían la última palabra y los estados de ánimo son inestables. Un día te sientes fuerte y lleno de energía, y al siguiente te encuentras agotado y sin rumbo. Si no aprendes a actuar sin necesitar sentirte inspirado, pasarás tu vida atrapado en una montaña rusa emocional donde nunca tendrás el control. Durante mucho tiempo me escudé en excusas sutiles, me decía a mí mismo: hoy no estoy preparado, es mejor que empiece mañana, necesito estar de mejor humor para hacerlo bien, no quiero obligarme porque no va a salir perfecto. Detrás de todas esas palabras había una misma cosa: miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme a mí mismo en esos días grises en los que todo dentro de mí me decía que tirara la toalla, hasta que descubrí una verdad dura, pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca lograrás nada que valga la pena. Ese día hice un pacto conmigo mismo: lo haré aunque no tenga ganas, seguiré adelante aunque esté cansado, trabajaré aunque mi mente grite que lo deje para después. No porque sea de acero ni porque no sienta, sino porque mis metas pesan más que mis emociones y mis sueños merecen más que mis excusas.
Desde ese momento comencé a tomar decisiones basadas en lo que había que hacer, en lugar de lo que me apetecía hacer. Al principio fue complicado, el trabajo se sentía vacío, mecánico, sin emoción, pero con el tiempo esa repetición se convirtió en confianza, porque cada vez que actuaba sin entusiasmo, me demostraba a mí mismo que ya no era un esclavo de mis impulsos. Descubrí que podía avanzar a través del dolor, el cansancio y el miedo. Y esa experiencia me otorgó libertad. La libertad de no depender de la motivación, la libertad de saber que podía mantenerme únicamente a través de mi compromiso. Hoy en día ya no me pregunto si tengo energía, me cuestiono si tengo voluntad, porque la motivación va y viene, pero la disciplina se queda. Es lo que te sostiene cuando todo se desmorona, lo que te impulsa hacia adelante cuando no hay claridad, lo que te mantiene firme cuando la pereza intenta dominarte. Cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien, cruzas una línea que muy pocos logran atravesar, la línea de aquellos que hacen historia. Ya no busco inspiración para empezar, encuentro la motivación en no haberme detenido, porque al final lo que realmente define a una persona no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elegí actuar con miedo, con cansancio, con dudas, pero actuar al fin y al cabo. Mientras muchos esperan a sentirse listos, yo ya estoy avanzando en silencio, sin detenerme. Y esa es la verdadera diferencia, porque quien domina la acción sin estímulos externos, domina su vida. Y cuando llegas a ese punto no hay vuelta atrás, solo un avance firme, constante e imparable. El octavo principio que transformó mi vida fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar soluciones rápidas, porque ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan eludir, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Sin embargo, la mayoría de la gente huye, se refugian en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que adormecen el dolor por un tiempo, pero que no resuelven nada. Vivimos en una cultura que adora la comodidad, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña a escapar de cualquier tipo de incomodidad. Pero la realidad es clara. Nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en ese terreno incómodo que la mayoría prefiere evitar. Yo mismo pasé años huyendo, evité conversaciones complicadas para no sentirme incómodo, aplazaba las tareas pesadas porque me resultaban aburridas, dejé de lado las rutinas cuando la repetición me cansaba, saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, en busca de esa chispa de emoción que me devolviera la energía. Pero esa búsqueda era una trampa, ya que me mantenía superficial, débil y frágil ante cualquier adversidad, hasta que un día me cansé de ser tan vulnerable. Me convencí de que cualquier dificultad podría derribarme, y decidí afrontar el esfuerzo, el dolor, la rutina monótona, la verdad dolorosa, sin huir ni distraerme. Ahí fue donde descubrí algo poderoso. El malestar no era mi enemigo. Era mi maestro, me mostró lo que me faltaba, me enfrentó a lo que había estado evitando, me obligó a mirar mis propios límites y si permanecía el tiempo suficiente, si respiraba y aguantaba, algo dentro de mí empezaba a transformarse, porque quien aprende a quedarse en la incomodidad sin huir, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Ya no necesitan que la vida sea sencilla, porque ellos mismos se han vuelto difíciles de vencer. Comencé a aplicar esta lección a todo. Cuando no quería entrenar, entrenaba de todos modos. Cuando la ansiedad me abrumaba, no corría a ocultarla con redes sociales o comida. Me quedaba ahí, sintiéndola hasta que pasaba. Cuando algo me dolía, no lo ocultaba tras frases motivacionales bonitas. Lo enfrentaba de frente y cada vez que salía al otro lado me sentía más en control de mí mismo, más centrado, porque ya no dependía de escapar para sobrevivir. Mi umbral de dolor cambió. Lo que antes me abrumaba ahora apenas me afecta. Lo que antes me paralizaba ahora me impulsa hacia adelante. Comprendí que todo lo que vale la pena está más allá de esa barrera incómoda.
los hábitos que transforman, las charlas que te sacuden hasta lo más profundo, los procesos que generan resultados duraderos. Al principio todos nos sentimos incómodos, pero si tienes el valor de quedarte ahí, de respirar y soportar sin huir, te conviertes en una persona que ya no vive buscando la comodidad, sino haciendo lo que es correcto. Hoy tengo una convicción muy clara. Si duele, es porque realmente importa. Si es incómodo, es porque estás a punto de alcanzar tu siguiente nivel. Y si decides no huir, esa barrera se rompe. La incomodidad no es un castigo, es la puerta hacia tu yo más fuerte. Una puerta que muchos evitan. Y por eso son tan pocos los que logran cruzarla. Pero si optas por quedarte ahí, aguantando y avanzando, te encontrarás con una versión de ti mismo que nunca imaginaste. Esa persona ya no se escapa, ya no se oculta, ya no se rinde, simplemente avanza, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque ahí es donde comienza la verdadera libertad. El noveno principio que me transformó por completo fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. No necesito que aprueben mis decisiones, que comprendan por qué elijo lo complicado, por qué establezco límites, por qué exijo tanto de mí mismo o incluso por qué a veces me alejo. En este camino, el de realmente construirte, vas a recibir críticas, juicios, malentendidos y te van a señalar. Y si no aprendes a convivir con eso, acabarás bajando tus expectativas, adaptándote a una mediocridad que nunca fue tuya. Pero si decides seguir adelante aunque nadie lo entienda, entonces te liberas porque dejas de caminar para complacer y comienzas a andar para ser auténtico. Durante años intenté justificarme, traté de explicar mi disciplina, de convencer a los demás de que mi esfuerzo valía la pena. El dolor de demostrar que mi forma de vida tenía sentido. Y, por supuesto, lo que más recibía en la mayoría de las ocasiones no era apoyo, sino burlas, desconfianza y críticas. Me decían que estaba exagerando, que me estaba perdiendo las cosas buenas de la vida, que estaba aislado. Eso dolía. Pero un día comprendí que lo que realmente me lastimaba no era la falta de comprensión, sino mi necesidad de aprobación. Ese fue el punto de quiebre. A partir de ese instante dejé de pedir permiso. Dejé de dar explicaciones innecesarias. Aprendí a decir que no sin justificarme, a mantener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes para mí, porque mi paz ya no depende de que alguien entienda mis decisiones, depende de que yo sepa que son las correctas, depende de poder mirarme al espejo y sentir coherencia con mis elecciones. Y créeme, esa sensación de coherencia pesa más que cualquier aplauso. Con el tiempo hablé menos y mostré menos. Ya no necesitaba convencer a nadie de que era serio. Quien quisiera unirse a mí era bienvenido. Quien no, podía quedarse y observar, porque mi camino ya no está sujeto a votación. Comprendí que quien gasta su energía justificándose termina viviendo una vida diseñada por otros. No vine aquí para encajar, vine a cumplir una misión, aunque esa misión me deje solo. Y es en esa soledad donde he crecido más fuerte, donde he forjado mi carácter, donde he demostrado que no necesito aprobación, solo claridad, disciplina y valentía. Hoy vivo bajo una regla sencilla. Si mi alma está de acuerdo, no necesito a nadie más. No pierdo el tiempo tratando de convencer a quienes no quieren ver. No me desgasto explicando lo que para mí es evidente. Camino en silencio, con firmeza y con un propósito claro. Porque cuando dejas de necesitar la aprobación de los demás, algo dentro de ti se libera. Descubres una fuerza que te permite avanzar sin distracciones, sin ruidos, sin miedo. Una fuerza que no se hereda, que no se enseña, sino que se conquista al andar solo, manteniéndote en tu camino, incluso cuando todos piensan que te equivocas. Y es en ese momento cuando nadie te comprende que finalmente logras entenderte a ti mismo. El 10º principio, y tal vez el más poderoso de todos, fue darme cuenta de que lo que necesito ya está dentro de mí. Soy yo. No es el entorno ni las circunstancias que me rodean, ni la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de aferrarme cuando ya no queda nada.
Es esa determinación de seguir adelante incluso en medio del cansancio, el miedo o la incertidumbre. Y esa certeza no la encuentras rodeado de aplausos. La descubres cuando estás solo frente a ti mismo, cuando no hay nadie que te levante o te motive, y aún así decides no traicionarte. Mi vida dio un giro cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar la oportunidad perfecta, la señal, el ambiente propicio. Ese día comprendí que si quiero algo debo construirlo, si me duele tengo que transformarlo, si me falta algo tengo que buscarlo, y si me caigo tengo que levantarme porque nadie vendrá a hacerlo por mí. Aunque esta realidad puede doler, también es la más liberadora. Cuando la hice parte de mí, algo se encendió. Empecé a moverme con prisa, a deshacerme de lo innecesario, a dejar de malgastar energía en lo que no valía la pena. Trabajé en silencio, con la intensidad de quien sabe que todo depende de él. Y aunque el camino es largo y duro, también descubrí que es el único que realmente transforma. Porque mientras otros esperan que sucedan milagros, yo decidí convertirme en uno. Sí, hay noches en las que parece que todo es imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que miras a tu alrededor y no hay nadie. Pero esa es la clave. Si en esos momentos decides seguir adelante, si crees en ti mismo incluso cuando te sientes deshecho, si tomas acción a pesar de que todo en tu interior tiembla, descubres algo que nadie te había enseñado, que eres capaz de mucho más de lo que pensabas, que no necesitas ser perfecto, solo tener determinación, que no requieres ovaciones, solo integridad y una llama interna que nunca se extingue. Ese es el momento clave, cuando comprendes que tú eres tu propio soporte, tu propia brújula, tu propia respuesta. Ya no requieres de apoyos externos. La soledad deja de ser un obstáculo y se transforma en una maestra, porque si puedes estar bien contigo mismo, puedes afrontar cualquier cosa. El mundo puede tambalear, la gente puede marcharse, las situaciones pueden desmoronarse, pero tú sigues en pie, ya no dependes, decides, ya no te quedas soñando, actúas, ya no te escapas, enfrentas.